Bueno, empecemos. Aquí hay un grafiquito más o menos, cuando estén estudiando se pueden guiar también por este grafiquito que tengo en la portada. Y aquí les aparece todos los componentes, posee un índice. Aquí tienen, aquí en la gráfica tienen las letras y aquí especifican lo que es cada uno. Esto es muy importante en el ICSE, entonces ténganlo pendiente. En sus apuntes, por favor, colóquenlo y van colocando lo que es cada letra para que cuando vayan a resolver los ejercicios no tengan problemas. Bueno, comienzo. Elipse. La elipse es una curva plana simple y cerrada de dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo eje de simetría. Es lo que les estoy diciendo, el grafiquito que tengo ahí. Y también a la elipse se le dice que es una cónica. ¿Por qué? Quiero explicarles aquí. ¿Por qué se le dice que es una cónica? Ustedes tienen un conito cualquiera, un vasito de esos de tomar agua, un vasito de bati bati. Ustedes piensen, cuando ustedes tienen el conito, ustedes le hacen un corte, aquí tenemos un plano, que le hace un corte diagonal al cono. Fíjense que cuando nosotros tenemos un cono, esta recta que me pasa por todo el centro, eso se llama eje del cono. Y esto que tengo aquí, esta línea que me une, esta línea, o sea, este punto con este punto, es parte del cono. Entonces, para yo obtener una elipse a partir de un cono, yo digo, trazo un plano oblicuo o diagonal, para que lo entendamos mejor, un plano diagonal al eje del cono, y al hacer yo este corte, ustedes levantan la parte esta de arriba. Cuando yo hago mi corte, ustedes levantan esta parte del cono donde hacen el corte, y al alzar esta parte, ustedes van a ver una elipse. Por eso se le dice que es una cónica, porque a partir de un cono, yo le hago un corte al cono y obtengo una figura que para nosotros en este momento es elipse. Entonces, aquí, más adelante los van a tener escritos. Estas son las partes que vamos a tener en consideración cuando estudiamos elipse. Tenemos un eje que es el eje X y el eje Y. Cuando el eje X que tengo aquí me coincide el punto A, F, F' y A', quiere decir que la elipse es una elipse horizontal porque me está coincidiendo con el eje X. Otra forma es que tengo en el eje Y, tengo el eje mayor. Este A' es el eje mayor del elipse y F, F' son los focos del elipse. A este eje A', en el elipse se le llama eje mayor, y F, F', que son los focos de la elipse, a esta distancia de F a F' se le dice eje focal. Y el eje menor, que es BB', que si yo tengo el eje mayor en el eje X, en el otro eje debe estar el otro eje menor. Si tengo el eje menor en el eje X, entonces el eje mayor lo tendré en el eje Y. Ahorita vamos a ver los casos que se me pueden presentar. Y este punto que tengo aquí es un punto del elipse que yo puedo obtener y viendo los puntos. Tenemos otra formulita aquí que la vamos a utilizar fuera de los datos que me piden. O sea, tengo un lado recto, el lado recto de la elipse se calcula por esta fórmula que tengo aquí. Aquí leo, lado recto es igual a 2b elevado al cuadrado. El b va a estar elevado al cuadrado, solamente el b. 2b cuadrado sobre a, y excentricidad es igual a c sobre a. Más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estos, pero esta formulita es muy utilizada. Y fíjense, cuando a mí me dan esto es porque me están pidiendo un dato de lo que yo tengo. Si yo tengo en los datos de un ejercicio el lado recto, automáticamente yo puedo obtener B o A.
Y si me dan excentricidad igual, yo puedo obtener C u A. Uno de estos dos me deben dar. Ahorita de todas maneras lo vamos a ver en los ejemplos que les tengo aquí. Seguimos. Fíjense, aquí tengo los elementos del elixir. Dice, los elementos del elixir son F, que son los puntos fijos F y F'. Esos son los focos. Siempre voy a tener el F en el lado positivo y F' en el lado negativo. Si los dos lo tengo en el eje negativo, siempre el que está más a la parte de positiva siempre va a ser el F. Y F' siempre es el que va a estar del lado de la parte negativa. Entonces, ese va a ser mi eje focal de F a F', a esa línea se le dice eje focal, que es lo que dice aquí. Eje focal es la recta que pasa por los focos, o sea, que va a pasar por F y por F'. Ese eje se le dice eje focal. ¿Por qué? Porque pasa por los focos. Dice, eje secundario es la mediatriz del segmento F'. Pero el eje focal, el verdadero, vamos a decirlo así, es el que pasa por F'. Ajá. El centro del elixir es el punto donde se intersectan los dos ejes. Como lo tenemos en la parte de atrás, como lo tenemos aquí, fíjense, yo tengo aquí un eje, el eje mayor, porque tengo A y este es BP'. Entonces, donde se me cruzan los dos, tanto el mayor como el menor, o sea, donde se intersecta el mayor y el menor, ese va a ser mi origen. Ay, disculpen, ya va. Ajá, seguimos con los elementos del elixir. Ajá, los radios vectores son los segmentos que van desde un punto del elixir a uno de los focos. Por eso se le dice P, PF y PF'. Este es el vector que va desde uno de los focos a un punto cualquiera de la elipse. Distancia focal, aquí, tienen que tener mucho cuidado con estos valorcitos, ¿no? Cuando a mí me dicen distancia focal, es el segmento de longitud 12. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que hay de F a F' es 12. Es la longitud total de F a F'. Se le dice 12. Entonces, se le dice distancia focal. Vamos a ver con esto, porque estas palabritas son muy claves en los ejercicios. Yo no le voy a decir el foco mide esto, no. Les voy a hablar de distancia focal y la distancia del centro al F, que no es lo mismo. Entonces, cuando ustedes le dicen el segmento de longitud, cuando me están dando todo la longitud, o sea, por decirles algo, por ejemplo, si en un ejemplo a mí me dicen la distancia focal mide 5, entonces, ¿qué valor me están dando? Es 12, no es C. Cuando me dicen de longitud, porque me están dando toda la distancia focal, eso se le dice 12, y C es el valor de la semidistancia focal. Entonces, estas palabritas, lo que es longitud, semidistancia, semieje, esto se le dice semidistancia focal o semieje focal. Cuando yo hablo de semieje o semidistancia focal, estoy hablando de C. Y cuando hablo longitud del eje focal, estoy hablando de 2C. Vuelvo y repito. Cuando me hablan de longitud del eje focal es 2C, y cuando me dicen la semidistancia o el semieje focal, hablo de C. Entonces, cuando puedan, siguen viendo el video para que nunca se les olvide esas palabras. Tenemos los vértices. Los vértices, acuérdense que tenemos un vértice mayor y un vértice menor. Dice, son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A', que es el eje mayor, y B', es el eje mayor, el eje menor. Entonces tenemos que es cada uno. El eje mayor es el segmento, fíjense, de longitud. O sea que cuando a mí me dicen longitud del eje mayor, me están hablando de 2A. Repito, eje mayor es el segmento de longitud
como me están dando todo el valor que vale de A a A' es 2A y A es el valor del semieje menor. Cuando me hablan de longitud, me están hablando de todo el eje, o sea, de A a A'. Cuando me dicen semieje, me están hablando del origen a uno de los vértices. En este caso, me están hablando al vértice, puede ser A o A', pero es a partir del origen. Entonces, es A. Esto lo ven mejorcito con el ejercicio. Voy a tratar de hacerles bastante ejercicio. El eje menor es igual, es el eje, el segmento de longitud 2B, o sea que el eje menor siempre va a estar representado por las letras B, P y B'. Y B es el valor del semieje menor. ¿Qué quiere decir B? Que B es el valor que hay desde el centro a B o B', porque es lo mismo, la misma distancia que hay de B del origen a B es la misma que hay del origen a B'. Igual aquí, la distancia del centro a es la misma del centro a A', porque son simétricos. Igual el eje focal, ustedes del centro a un foco es C y del centro a F' también es C. Esos valores son iguales. Fíjense que eso lo pueden ver en la gráfica. Fíjense, esta distancia de aquí a aquí es la misma que es de aquí a aquí. Esta distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, igual aquí, de aquí a uno de los ejes mayores es igual a del centro al otro eje mayor. Estas distancias tienen que ser iguales. Esto no puede tener aquí 2 y aquí 5. No. El mismo valor que hay del centro a cualquier vértice, sea foco, sea vértice mayor o vértice menor, es el mismo. O sea, en diferentes números, ¿no? Pero el A debe tener la misma distancia que del A'. El B igual al de B' y el F debe tener igual a la distancia de F'. Mosca con eso, por favor. Seguimos. Y el centro de simetría que coincide con el centro del elipse, que es un punto de intersección entre los dos ejes de simetría. Aquí el centro del elipse, el que acabamos de ver, es el 0, 0. Es cuando los ejes coinciden con los ejes, puede ser con el eje X o con el eje Y. Entonces el centro del elipse es el 0, 0. Y puede estar fuera también del origen. No es necesariamente que trabajemos con el 0, 0. Puede estar el centro fuera del origen. Estos son los elementos que está compuesto la elipse. Aquí tenemos otro, o sea, aquí tenemos mejor la figurita. Aquí tenemos otro, o sea, otra grafiquita mejor con los elementos, ¿no? Fíjense ahí. Tengo la descripción que corresponde a la imagen de la derecha es la siguiente. Los diámetros principales o ejes principales son los diámetros máximos y mínimos. ¿Quiénes son estos? De O a B y de O a. Este es el eje mayor, por eso que se le dice eje principal, que es el eje mayor del elipse, mientras que el eje menor es el punto C y el punto D. Este es el mayor y este es el menor, que es lo que dice aquí, y menor de C, que es el menor. Y vuelvo y repito esto, hay muchas bibliografías que tienen diferentes letras. Fíjense que aquí aclaran, yo les había dicho que era A', y aquí toman AB, pero aquí recalcan que también se puede utilizar otra nomenclatura, como AA', que viene siendo este eje, el AB, y BB', C y D. Yo trabajo con A', AA' y BB' como eje mayor AA' y como eje menor BB'. Yo trabajo con esa nomenclatura. El centro del elipse se puede nombrar como O, que es el que tengo aquí, que es, en este caso sería el origen del sistema XY. Dice los focos se suelen nombrar con la letra F y F', que es el que tengo aquí. Vuelvo y repito, siempre el F solo, fíjense que tenemos FF' o F1, F2, siempre el F
solo va a estar siempre en la parte más cercana a lo positivo. En el lado positivo, o puede ser que yo tenga aquí mi F1 y aquí mi F2. Entonces, F1 siempre va a estar más cerca del C. Eso es lo que se llama eje focal, la distancia que hay de aquí a aquí. Distancia del eje focal. Miren las palabras que estoy diciendo. La distancia del eje focal es la distancia que hay de aquí a aquí y se le dice 2C, como lo dije anteriormente. La distancia que hay de F1 o de F a F' se le dice 2C. Y la distancia que hay del eje mayor desde A' a se le dice 2A. Y la distancia que hay desde B, B' se le dice 2B. Eso es lo que acabamos de ver antes, lo que les acabo de pronunciar. Dice, el diámetro mayor del elipse se debe designar con 2A. El diámetro mayor, estoy hablando de todo el eje. Y fíjense, el semieje menor se denomina P y cuando hablamos de eje mayor se le denomina A, porque estoy hablando de aquí, disculpen, estoy hablando de aquí, la distancia que hay del centro a A y la distancia del centro a A'. Ese es semieje. Fíjense que no estoy hablando del eje, estoy hablando semieje porque estoy hablando del origen al punto A y del origen a A'. Eso es semieje. Igual aquí, cuando digo del semieje menor, estoy hablando de aquí a aquí o de aquí a acá. Y los segmentos que van de cada foco es un punto del elipse que se denomina radiovectores, como lo que acabamos de ver. Un punto que tengo del elipse y a F esta distancia. Y esta distancia es un vector, que es lo que se le dice aquí, vectores, radios vectores del elipse. Y la suma de los dos radios entre sí de cada punto es una constante igual a 2A. Con esto yo casi no me meto. Bueno, casi no me meto con esto. Tiene muchas cositas y eso es algo adicional. Pero de esto sí es importante. ¿Quién es 2A? ¿Quién es 2C? ¿Quién es 2B? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Esto ténganlo bien presente. Ajá, seguimos. Aquí vamos a empezar con las ecuaciones del elipse. Fíjense, esta es una de las cónicas más bravas porque tiene muchas fórmulas. Háganme caso, saquen las fórmulas en una hojita y pónganle el nombre. Ecuación del elipse cuando el centro es el origen y es horizontal. Entonces, colocan la figurita para que no se equivoquen, porque en el ejercicio ustedes con graficar ya van a ver qué elipse es. Eso solamente lo saben cuando grafican. Entonces, la primera, esta es cuando el centro es el origen y fíjense, y está el centro en el origen y es horizontal. Cuando me dicen que es horizontal, dice la elipse centrada en el origen de coordenadas y eje mayor, el eje X, cuando tengo el AA' sobre el eje X, se dice que es una elipse horizontal con centro 0, 0. Es lo que me están diciendo aquí. Entonces, cuando yo tengo este tipo de elipse, voy a utilizar esta fórmula que tengo aquí. Entonces, vuelvo y repito, ustedes hacen la grafiquita, dicen centro 0, 0 y eje mayor, el eje X, que está coincidiendo con el eje X, utilizo esta fórmula. Esto es cuando es horizontal. Ahora, cuando es vertical, ajá, tengo aquí, cuando es horizontal, tengo esta fórmula que tengo aquí, que es la que acabamos de ver, y en la figura muestra además la relación Pitágoras que existe entre AB y C, que con cualquiera, si yo tengo A y B, puedo calcular C y viceversa. Si yo tengo A y C, puedo calcular B y C. Si tengo que calcular C, tengo A y B. Y lo voy a utilizar con esta fórmula. Esto es para hallar cualquiera de estos, que es lo más importante. A lo que yo tengo, lo más importante de la elipse, que es A, B y C, ya yo puedo graficar, porque ya ustedes saben quién es A, quién es B y quién es C. Y tienen el origen dependiendo de dónde esté el origen de la elipse, en el centro o fuera del centro.
Aquí tenemos esta. Fíjense, aquí me dice que el origen de esta elipse, el origen es el 0,0 y el eje mayor ya no coincide con el eje Y, sino con el eje X. Fíjense, aquí lo tengo. O sea, tengo mi centro, que es el 0,0, y ahora A' va a estar sobre el eje Y. Cuando tengo esta figura, voy a aplicar esta fórmula, que si se pueden dar cuenta, no es igual a la que acabamos de ver. Entonces, copien la fórmula, háganme caso, ¿no? Yo siempre les repito esto y siempre se caen en esto. ¿Por qué? Porque no lo copian como yo les estoy diciendo. Cuando estamos en presencial, yo les dejo sacar la fórmula, porque esta fórmula no se la aprende nadie. Entonces, ustedes cuando estén haciendo su actividad, tengan la hojita a mano y no tengan que estar viendo el video o estar buscando en la bibliografía que tienen en la página. Entonces, repito, cuando tenemos esta forma, ya sabemos que el centro es el origen, el 0,0, y el eje mayor, A', está sobre el eje B. Cuando yo tengo esta figura, ya sabemos la fórmula que vamos a utilizar. Sigo. Dice, el eje mayor está en el eje de las Y, las intersecciones en X son más o menos B, 0, y las intersecciones en Y son 0 más o menos A. El eje mayor está en el eje de las Y, como lo acaban de ver. Dese cuenta que el eje mayor es horizontal si el término X cuadrado tiene el denominador más grande y el vertical si el término es Y el más grande. Tiene denominador el más grande, ya que el más grande de los denominadores es A cuadrado. La longitud del eje mayor siempre es 2A y la longitud del eje menor siempre es 2B. Y la distancia del centro a cualquier foco es C. Fíjense que siempre se repite lo mismo. Aquí vamos a un ejemplo. Dice, dada la ecuación del elipse, esta que tengo aquí es X cuadrado sobre 25 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Para que sea una elipse tengo que tener el X cuadrado solito, el Y cuadrado solito, y estos dos valores sí me pueden variar. Y siempre donde está el mayor, quiere decir que ese es A. Y siempre para que sea una elipse debe estar igualado a 1. Si no, no es elipse. Si yo tengo esta ecuación que tengo aquí igual a 3, ya eso no es una elipse. Que igual a 100, no. Tiene que ser igual a 1. Ajá. Me dan esta ecuación y me dice determinar el centro, las coordenadas de los vértices, el eje mayor, el eje menor y las coordenadas de los puntos. Y aquí yo no conseguí la gráfica de esto, conseguí solamente el ejemplo, no tenía gráfica, pero vuelvo y repito, todos los problemas que yo les coloque deben llevar gráfica, porque si se pueden dar cuenta, los que no hicieron gráfica tienen la mitad del ejercicio si lo tienen bueno. Pero la gráfica siempre vale bastante. Y si no hacen la gráfica y hacen todo el ejercicio, tienen menos puntos todavía. Porque la gráfica para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí comprueban. Fíjense que yo siempre les escribo, tienen mal la gráfica o tienen bien el ángulo y no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque no graficaron. Y para eso es graficar, porque ustedes cuando hallaron la pendiente que les dio 23 grados, ustedes esa recta la alargan hasta el eje X, ustedes miden ese ángulo y ese debe dar 23 grados. Si no, el ejercicio está mal. Entonces, fíjense aquí, la ecuación que yo tengo. Como tengo solamente X cuadrado y Y cuadrado solo, automáticamente ya el centro es el 0,0. Porque no tengo un valor al lado de X cuadrado ni Y cuadrado. Entonces, cuando yo tengo el X cuadrado solo sobre un número más un Y cuadrado sobre un número, ya automáticamente me indica que el centro es 0,0. Entonces ya tengo mi primer valor determinado. Colocan centro del elipse 0,0. Fíjense aquí, como los coeficientes de X cuadrado y Y cuadrado es 1, entonces la elipse está centrada en el origen de coordenada, que es el 0,0. Por eso que les digo, cada vez que tengan el X cuadrado solo y el Y cuadrado solo, automáticamente el centro es 0,0. Y como A es mayor que B, fíjense como este valor es mayor que este,
automáticamente este es A y este es B. Y fíjense en la fórmula, me devuelvo para la fórmula que tengo aquí. Fíjense, como A, fíjense que X cuadrado sobre A, ¿qué quiere decir? Que ya con ver yo, que ya yo tengo esta fórmula, porque el A cuadrado lo tengo sobre el X cuadrado, ya yo sé que es un elipse horizontal. ¿Y qué me indica esto? Que el eje A' mayúscula, va a estar sobre el eje X. Ya con los datos, ya ustedes saben dónde va a estar el eje mayor. Y la fórmula también me lo dice. Entonces seguimos. Como A, este valor es mayor que este, entonces fíjense, está sobre el eje A, está sobre el eje, está por debajo de X cuadrado. Entonces ya automáticamente ya yo sé que este es A cuadrado, porque la fórmula me dice A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Ya yo sé cuál es el valor de A cuadrado, no es A. Este valor no es A. En la fórmula dice A cuadrado. Entonces yo digo A cuadrado es igual a 25 y B cuadrado es a 9. Como lo tengo aquí, A cuadrado es 25, despejo A, que es el valor que me interesa, y tengo el B cuadrado que me lo están dando en la fórmula y puedo despejar B. Y fíjense que ya tengo A, P, y como tengo A y B, y no me ahorita que es una relación Pitágora, y como tengo A y B, puedo calcular C por esta fórmula. Que la fórmula que acabamos de ver anteriormente dice que es A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y ahí despejo C, que es la letra que me falta. Tengo A, tengo B, ¿cuál me falta? La C. Entonces, despejo C de mi fórmula y lo calculo. Y ya teniendo A, B y C, yo puedo graficar. Entonces, ¿por qué puedo graficar? Porque tengo el 0, 0, que es mi origen, y a partir del 0 yo puedo graficar A', porque tengo A del origen al, al lado derecho tengo 5, marco 5 centímetros, y del 0 al lado negativo grafico 5, por eso que se dice más o menos 5. Y ya tengo el eje mayor, que tengo ya A'. Lo mismo hago con B. Si el A' está sobre el eje X, automáticamente ya yo sé que B va a estar en el eje Y. No lo puedo colocar en el mismo eje de coordenadas. Si A está sobre el eje X, automáticamente B está sobre el eje Y. Si A está sobre el eje Y, el B automáticamente va en el eje X. Y C, que es los focos, siempre va a estar donde esté el eje mayor. Nunca lo van a colocar en el eje menor. Siempre los focos van a estar en el eje mayor. ¿Cómo lo grafico? Desde el origen, ya yo sé dónde está mi eje mayor, entonces agarro el origen y mido mi foco del lado derecho y del lado izquierdo. Y ya yo tengo mi gráfico. Aquí. Aquí vamos a trabajar ya con el centro fuera del origen. Aquí tengo centro que ya no es igual a 0, sino que es un centro X sub 0 y un Y sub 0. Esto significa que el centro ya va a estar por el origen, así como lo tienen en la gráfica. Tengo un centro X aquí en este cuadrante, en este, donde ustedes quieran, pero está fuera del origen, ya no está aquí, está fuera del origen. Y los otros valores los voy a trabajar igual, porque es A, B y C. Lo importante es saber tener el C. Entonces, cuando yo tengo mi centro, yo puedo graficar A, B y C. Y fíjense que las fórmulas me van a cambiar porque ya el centro va a tener lo que, bueno, yo lo llamo HK. Ya no va a ser 0, 0, sino va a tener un 3.5, punto y coma, 10,8. Eso es lo que es un centro fuera del origen. Ya no va a ser el 0, 0. Y cuando el centro lo tengo y el eje mayor es paralelo al eje X, voy a utilizar esta forma. Aquí lo dice. La ecuación de la elipse será esta. Cuando el centro ya no es 0, 0 y el eje principal es paralelo a este eje, al eje O0, o sea, al OX, que es esto que tengo aquí, el eje X, entonces se dice que es horizontal, que es paralelo
Fíjense, este A' es paralelo al eje X, que es este. Este es mi eje X, es paralelo al eje mayor del elipse cuando está fuera del origen, entonces tengo que aplicar esta fórmula. Aquí está todo bien cuadradito. Y para obtener la fórmula general, ¿qué hago? Desarrollo esto. Esto que es un producto notable, esto es un producto notable, lo desarrollo y me queda esta fórmula que tengo aquí. De todas maneras, ya esto está resuelto, ¿para qué lo voy a hacer? Lo que tengo es que copiar mi fórmula, que es la que me interesa. A mí el desarrollo de esto no me interesa, a menos que me lo pidan en un problema. A mí las demostraciones no me gustan porque eso están hechos. Y yo no los voy a poner a ustedes a hacer una demostración que ya alguien la hizo. A mí lo que me interesa es que sepan esto. Y acuérdense que A y B, fíjense que siempre tienen, en la ecuación general, siempre tienen el mismo signo. Y tenemos el otro caso, cuando el centro también está fuera del origen, pero el eje mayor es paralelo al eje Y. Y fíjense que la fórmula ya me va a cambiar estos valores, o sea, me va a cambiar lo de arriba. Antes tengo X sobre A cuadrado y Y sobre B cuadrado. Cuando lo tengo en el eje X, paralelo al eje X, cuando lo tengo paralelo al eje Y, fíjense que esto pasa para acá y esto es lo que me cambia. Esto siempre es lo mismo. Y fíjense que tiene que estar igualado a 1. Vamos a ver un ejemplito aquí rapidito. Aquí dice, haya los elementos característicos y la ecuación reducida del elipse de focos, esto que me dan aquí, y su eje mayor. Miren aquí, y su eje mayor mide 10. ¿Qué me están dando? Cuando me dicen eje mayor mide 10, para nosotros 10 centímetros, porque nosotros lo vamos a representar en centímetros. ¿Quién es el eje mayor? A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la distancia de A prima mide 10. Y si A prima, supónganse que sea esto, de A prima vale 10, ¿cuánto vale A? 5. Vale 5. Fíjense aquí, vuelvo y repito. Me dicen su eje mayor mide 10. Yo coloco, ¿tienes el eje mayor? 2A. Entonces yo coloco 2A es igual a 10 y puedo obtener el valor de A. Me están dando los focos. ¿Qué hago? Los graficos. Igualitico. Menos 3, 0. Lo tengo aquí y 3, 0. Tengo aquí. Si ya yo tengo distancia, tengo la distancia focal. ¿Y quién es la distancia focal? 12. ¿Y cuánto vale? 6. Porque yo mido de aquí a aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que 2C mide 6. Y ya tengo A y C. Y como ya tengo dos letricas, porque ya tengo A y tengo C, ¿qué puedo calcular? B. ¿De dónde la voy a obtener? De la formulita de A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Despejo de ahí B y obtengo mi eje menor. Y cuando ya tengo A, B y C, ya yo puedo graficar todo y obtengo mi eje. Aquí. Fíjense que cuando ustedes tienen A prima, tienen B prima y tienen los focos, ustedes unen los punticos para darle el elipse. Pero ¿quién me da a mí la abertura del elipse? La abertura del elipse me la da el lado recto. ¿Quién es el lado recto? La formulita que vimos anteriormente. Vamos a ver, me voy rapidito. El lado recto por esta fórmula, tengo un 2, que eso es una constante, tengo B y tengo A, que es la distancia que hay del centro al eje mayor. Ya yo tengo todo esto y puedo calcular mi lado recto. Cuando yo tengo mi lado recto, yo me voy a mi gráfica. Aquí, yo grafico y ya, pero para allá yo esta abertura que tengo aquí, desde este punto a este punto, pues yo no la puedo trazar así. Entonces, ¿quién me da eso? El lado recto. Calculo mi lado recto y lo mido. La mitad, calculan el lado recto y le sacan la mitad. Y voy a medir la mitad de aquí, del foco hacia arriba y del foco hacia abajo. Igual aquí, del foco hacia arriba y del foco hacia abajo. Y obtienen 4 puntos que voy a unir todos esos puntos para que me dé, eso lo hacen a mano alzita.
lo hacen a mano alzada y le sale la elipse más o menos. O sea, mejor que cuando no tengo el lado recto. Si yo lo tengo del otro lado, o sea, supónganse que este sea el lado mayor, que lo tengo aquí, y aquí tengo los focos, entonces mido los focos. O sea, yo mi lado recto y mido del foco para acá, del foco para acá, del foco para acá, del foco para acá, y me va a dar mi elipse de esta forma. Entonces, acuérdense que el lado recto es el que me da la abertura del elipse. Y ya con estos datos, ya yo puedo calcular la fórmula. Fíjense, como mi recta, mi eje mayor está sobre el eje Y, sobre el eje X, disculpen, ¿qué fórmula voy a utilizar? La que tenemos aquí, que es X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre 16 igual a 1. Me piden mi excentricidad, allá también la tienen atrás, que es C sobre A, lo que tienen es que sustituirla. Y otra cosita, este valor en el ICE no puede dar mayor que 1, 0,9, pero si a mí me da 9, 0,95, está malo. Tiene que ser menos de 1 y 0,95 es 1. Entonces, tiene que darme menor. Aquí mis hijos van a tener varios ejemplos que, acuérdense que el tiempo es oro. Cualquier duda que tengan aquí, yo con mucho gusto los atiendo por el grupo. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que más no los puedo atender. Yo siempre los trato de ayudar porque a mí lo que me interesa es que aprendan. Entonces aquí tienen varios ejemplos, resuélvanlos o léanlos, aunque no lean. Esto lo tienen que hacer aunque sea copiado, pero háganlo. Porque no es lo mismo leer que hacerlo, así sea el mismo ejemplo.